Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu palabra. Háblanos, Señor, porque necesitamos de tu divina palabra. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Segunda parte del tema: la homosexualidad y la Biblia. La naturaleza en Romanos 1:26 entonces debe ser entendida como la naturaleza personal de los paganos en cuestión. Una mujer erudita en la Biblia escribe lo siguiente: lo que Pablo parece subrayar aquí es que las personas que fueron heterosexuales por naturaleza no solo han cambiado al Dios verdadero por uno falso, sino que también han intercambiado su capacidad de relacionarse con el sexo opuesto por un comportamiento homosexual que no era natural para ellos. Es decir, su rebelión contra natura es resultado de aborrecer a Dios y su soberanía. Job 36, 13, 14. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Luego, otra mujer supuestamente erudita en Biblia sostiene lo contrario. Dice: algunos estudiosos de la Biblia señalan que este pasaje solo puede referirse a los actos homosexuales de los heterosexuales. Esto se debe quizá a que los escritores de la Biblia no distinguían entre la orientación homosexual y los actos sexuales del mismo género. Si se acepta esta supuesta distinción en los textos del capítulo 1 de Romanos sobre la condenación de la homosexualidad, no se aplicaría a los actos sexuales de las personas homosexuales, sino a los que probablemente cayeron en la pasión momentánea de practicar actos homosexuales por una, dos o tres veces y nada más. De acuerdo con esta interpretación mal intencionada, pervertida y errada, el acto verdaderamente inmoral sería señalar que un homosexual debe ser o convertirse otra vez en heterosexual, porque esto les exigiría ir en contra de su deseo orientado hacia su mismo sexo. Es decir, en otras palabras, no debería perturbarse la conciencia de un homosexual ni agitar sus sentimientos emocionales anteriores, pues la supuesta confusión surgiría en que el individuo no podría realizarse en la personalidad y el género que él quiere, o sea, dejarlo que haga y deshaga y siga pervirtiendo a los demás. Razones por las que falla el argumento de la supuesta violación de derechos que los cristianos le hacen a la orientación sexual moderna. Hay 5 razones, 5, por las que falla el argumento de la violación de la orientación sexual cuando la condenamos. Primero, el argumento del movimiento gay
que asume la constitucionalidad, proclaman que la opción de elegir a otro del mismo sexo no es algo que se hace, sino algo que es el ser en sí. O sea, que nacen así. El problema con esta hipótesis es que no se ha encontrado algún vínculo genético con la homosexualidad. Los datos reales de los investigadores clínicos declaran que los deseos homosexuales son causados por la cultura, la sociedad y la crianza, nunca por la naturaleza. Segundo, el hecho de que uno se sienta naturalmente atraído por alguien del mismo sexo no significa que la atracción sea moral. Por ejemplo, los pedófilos tienen una atracción sexual por los niños pequeños, pero ese hecho de es su atracción por los niños no significa que sea un pecado moral, sino de compulsión, impulso o deseo intenso, malintencionado, que debe satisfacer su deseo. Es decir, según su supuesto perfil psicológico, no deben ser estorbados por su inclinación sexual, porque supuestamente es su naturaleza, no su pasión. Tercero, introducen un concepto extraño para interpretar el texto inspirado. Si Pablo estaba interesado en condenar la violación personal o individual de la propia orientación o inclinación sexual, lo que cabía esperar era que Pablo hablara de los que arden en un deseo poco natural por el sexo opuesto. Pero no hay ningún versículo que diga que si su inclinación es hacia su mismo sexo, usted no debería arder en lujuria por el sexo opuesto. Cuarto, si todos los que tienen el deseo por el mismo sexo son naturales, entonces, ¿a quién se aplica este versículo? ¿Quién se mete en la cama con alguien que para ellos no tiene algún deseo sexual para hacerlo? Quinto, está claro lo que Pablo quería decir con natural. La palabra griega physis se refiere a la función natural, no al deseo natural. Lo que Pablo tiene en mente es la violación de las funciones sexuales naturales. La sexualidad no es determinada por lo que se desea sexualmente, sino por la forma en que hemos sido diseñados para funcionar sexualmente. Los deseos naturales son los que están acordes con las funciones naturales. La pasión desordenada o desbordada cambia la función natural del sexo por una función artificial del sexo, que es lo que Pablo llama una pasión degradante. Mientras que el adulterio es inmoral porque se aprovecha de la función sexual natural de una manera ilegítima, la homosexualidad es peor porque se trata de una perversión, degeneración, degradación de nuestras funciones sexuales naturales. La elección de las palabras de Pablo no da ni la más remota indicación de que Pablo simplemente estaba advirtiendo contra la violación personal o individual de la propia inclinación sexual. Cuando Pablo se refiere a hombres y mujeres en estos versículos, ha elegido las palabras griegas que hacen mayor hincapié en la biología: arsenes y teleías. Ambas palabras se usan muy poco en el Nuevo Testamento. Cuando aparecen,
se encuentran en los versículos que tienen la intención de enfatizar en el género del sujeto, como en un hijo varón, Arsenes. En este contexto, Pablo está diciendo muy enfáticamente que el comportamiento homosexual cometido por aquellas personas es antinatural para ellos como hombres y mujeres. Él no considera tal cosa como la orientación sexual de género, mucho menos su inclinación perversa como opción sexual. En otras palabras, él está diciendo que la homosexualidad es biológicamente antinatural. No solo antinatural para los heterosexuales, sino antinatural para cualquiera. Algunos reclaman que Pablo solo condenó el comportamiento homosexual asociado con la adoración idolátrica. Por ejemplo, alguien dio un concepto torcido para justificar las acciones perversas. Las prácticas homosexuales citadas en Romanos 1, 24-27, como se creía, eran el resultado de la idolatría y se asociaban con algunos delitos muy graves, como se ha señalado en Romanos 1. Tomado en este contexto más amplio, debería ser obvio que tales actos son significativamente diferentes a los actos amorosos y responsables de las relaciones lésbicas y gays vistas hoy. Este enfoque de interpretación de este texto falla por la misma razón que falló en Levítico 18:22 y 20:13. Los comentarios de Pablo sobre la homosexualidad aparecen en una larga lista de pecados, todo con la intención de destacar cuán profunda y real es esta rebelión del hombre contra Dios. Tales pecados incluyen la envidia, los homicidios, las contiendas, el engaño, la hostilidad, el chisme, la calumnia, la arrogancia y la desobediencia a los padres. Hemos de creer que Pablo estaba condenando dichas prácticas solo cuando se asocian con la idolatría. Hemos de creer que estas son moralmente aceptables siempre y cuando no estén asociadas con la adoración idolátrica. Por supuesto que no, no. Entonces, no hay razón para extraer a la homosexualidad del contexto diciendo que Pablo solo condena a la homosexualidad cuando ésta está asociada con la adoración idolátrica. Dicha interpretación añade al texto lo que no está allí y en el proceso viola el sentido obvio del pasaje. Es evidente que Pablo ha hecho una condena general de la conducta homosexual. El contexto hace que sea imposible ver cualquier luz positiva relacionada con la aprobación del homosexualismo. Los intérpretes que están a favor del homosexualismo se ven obligados a añadir palabras y notas al pie de la página para hacer creer que la enseñanza de Pablo se conforma con su agenda de género LGTBI. La palabra malakoi, suavidad o afeminado.
1 Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, malacoi, ni los que se echan con varones, arsenoquiotía, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra griega malakos aparece dentro de una lista de vicios. La falta de un contexto narrativo hace que sea difícil definir con precisión aquella palabra. Sin embargo, malakos aparece muchas veces en la literatura extrabíblica. Es bastante claro que el significado básico de la palabra es suavizante, amanerado, afeminado. La palabra se utiliza tanto en forma positiva como negativa. Positivamente, se usa para la ropa costosa, la comida gourmet e incluso para el viento suave. Negativamente, se utiliza como una condena moral contra la pereza, la cobardía, el lujo y los hombres que se preocupan demasiado por su apariencia. En esencia, se refiere a todas las cosas femeninas. Cuando se usa para los hombres, es un contexto sexual. Tiene una amplia gama de significados. Puede ser utilizado para los hombres que, como las mujeres, se echan con varones. También se utiliza para referirse a los hombres heterosexuales que atraen bastante a las mujeres, es decir, como un gigolo o niño bonito, de los hombres que enamoran mujeres de clase alta o los hombres que tienen relaciones sexuales con muchas mujeres por dinero y mantener de esa forma sus gastos personales. En la cultura grecorromana en general, parece haberse dado por sentado que tanto los hombres como las mujeres se sentirían atraídos por un muchacho guapo y llamaron afeminados a los muchachos que se esforzaban por hacerse más atractivos, ya que estaban modelando o llamando fuertemente la atención para atraer a los hombres o a las mujeres. En una obra dramática de Aristófanes, una vieja bruja habla a un hombre joven diciendo: vamos, mi pequeño hombre delicado, malacoi. A pesar de que ella tiene perfectamente en cuenta su condición heterosexual. Plauto, el dramaturgo romano, utiliza la transliteración latina malacus para referirse a los hombres amanerados, afeminados, mientras que en otra comedia usa el término sinaidus malacus para referirse a un hombre que es prostituto homosexual. En otra utiliza moechus malacus, refiriéndose a un hombre que seduce a las mujeres de otros para vivir de su dinero. En el mundo antiguo, la afeminación estuvo implicada tanto en las relaciones heterosexuales como homosexuales, no solo en los cultos idolátricos, sino en la política, el comercio y como compañía en el hogar. Incluso en más situaciones comunitarias y cotidianas.
Caritón de Afrodías, en su novela Quereaus y Calirrod, ofrece una típica descripción de un hombre afeminado. Tiene un nuevo peinado, está perfumado con demasiada esencia, lleva maquillaje, un manto suave y luz, zapatillas sonoras, sus dedos brillan con anillos. Solo a una audiencia moderna le resultaría extraño que él no fuera a seducir a un hombre, sino a una doncella. Cuando el autor de la fisonomía pseudo-aristotélica quiere mostrar el tipo caritativo del hombre, lo hace normalmente afeminado con signos heterosexuales como barba o bigote. Tales hombres, dice, son delicados, pálidos, con ojos brillantes y la nariz arrugada. Lloran mucho, son evocadores, afectuosos y con disposición agradable. Ellos son muy aficionados a las mujeres con las que tienen mucho sexo y tienden a seducir niñas. Entonces, Malacos se refiere a los hombres suaves y afeminados. No es debido a la falta de contexto que sea difícil decir si Pablo tiene en mente a los hombres que son amantes de otros hombres, pero sigue siendo una opción viable debido a lo que sabemos acerca de la enseñanza de Pablo sobre el tema en otros lugares. Distingue entre los que se echan con varones y los afeminados. Se refiere a arsenocoites al homosexual masculino. Preguntamos, ¿qué pasa con el término arsenocoites? Esta palabra aparece aquí y en 1 Timoteo 1:10. Los eruditos están divididos sobre su significado. La mayoría de los eruditos piensan que el término fue acuñado a partir de la traducción de Levítico 18:22 y 20:13 en la Septuaginta, ya que ambos utilizan las palabras arsen, masculino, y coite, cama, para describir al homosexual masculino. Sin embargo, algunos estudiosos no están tan seguros. Mientras ellos convienen en que probablemente implica la noción de sexo, piensan que se refiere a la explotación sexual, ya sea a la violación, el proxenetismo o la prostitución, ya sea hombre o mujer, para obtener beneficios económicos. Una de las líneas de razonamiento utilizada para apoyar este sentido es el contexto extrabíblico en el que aparece arsenocoites. Al igual que en el Nuevo Testamento, la palabra suele aparecer en los listados de vicios. Dichos listados de vicios tienden a ser agrupados en categorías. El autor puede primeramente condenar una serie de vicios sexuales, como el adulterio y la violación, y a continuación pasar a los vicios económicos, tales como el robo y la extorsión, y luego los vicios de la violencia, como los conflictos que terminan en peleas. En varios textos no bíblicos, arsenocoites no aparece en el grupo contexto de vicios sexuales, pero sí en el grupo contexto de las injusticias y la explotación económica. Es razonable que, si arsenocoites solo se refiere al homosexualismo, debería aparecer en el listado donde se condena al pecado sexual. El hecho de que no lo haga y de que aparezca en las listas de los vicios económicos sugiere
que lo que se condena es algún tipo de explotación sexual, lo cual incluiría la prostitución homosexual con el consentimiento de los individuos varones. Preguntamos, ¿en dónde aparece arsenocoites dentro de las listas de vicios presentadas por el apóstol Pablo? En 1 Corintios 6:9 es precedida por los vicios sexuales de la inmoralidad sexual, de la idolatría, del adulterio y malacos, los afeminados, y es seguida por los vicios económicos del robo, la codicia, la embriaguez, que no encaja dentro de la agrupación general, los abusadores verbales, que no encajan dentro de la agrupación general, y los estafadores, ya que es inmediatamente procedido y seguido por dos grupos diferentes de vicios. No es posible determinar si debe agruparse con los pecados sexuales que le preceden o los pecados económicos que lo suceden. La situación en 1 Timoteo 1:10 es similar. Arsenoquitoides es precedida por la inmoralidad sexual y sucedida por el secuestro. Preguntamos, ¿con qué tipo de vicio debería ser agrupado? La evidencia basada en su ubicación dentro de los listados de vicios del Nuevo Testamento es indeterminada. Sin embargo, hoy por lo menos un par de textos no bíblicos en los que contamos con un contexto narrativo. En dichos textos, arsenocoites parece referirse al homosexualismo sin ninguna referencia a la explotación económica, es decir, al homosexualismo con sentido pasivo, relaciones íntimas acordadas del mismo sexo. Entonces, es muy probable que la palabra tenga múltiples usos en función del contexto. La pregunta es, ¿cómo usó Pablo aquel término? Es imposible proporcionar una respuesta definitiva para esta pregunta. Sin embargo, la yuxtaposición de arsenocoites y malacos puede revelar la intención de Pablo de condenar cualquiera y todas las conductas homosexuales, inclinando la balanza a favor de la traducción ofrecida anteriormente. Si Pablo quiso referirse tanto a los homosexuales activos como pasivos, no podría haber elegido las mejores palabras para hacerlo. Si Pablo se refiere al homosexualismo, ya sea por su uso de malacos o arsenocotoides, que encierra afeminados, los que se echan con varones, y la prostitución homosexual pasiva y consentida, vemos que el versículo 11 es ilustrativo en la refutación del argumento vil de que Dios hizo a ciertas personas con una orientación homosexual y por lo tanto no es necesario o no pueden cambiar su conducta sexual. Y esto erais algunos, dice Pablo, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El texto es claro, demostrando que tales inclinaciones sexuales desviadas, antinaturales, que hoy llaman orientación o clase de género, pueden ser cambiadas, desarraigadas, libertadas, transformadas en una nueva criatura, donde las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. La orientación homosexual
estimados oyentes, no viene de parte de Dios. La orientación homosexual no viene de parte de Dios. La orientación o inclinación sexual de géneros no viene de Dios. Es Satanás quien ha generado la perversión de las cosas para tratar de extender su reino de tinieblas y oponerse al orden y santidad de Dios. Aquellos que han desarrollado pensamientos antinaturales, una orientación desviada homosexual, no solo están obligados a abstenerse de la homosexualidad, sino que Cristo les da el poder para lograrlo. Primera Timoteo 1, 9, 10 dice: tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y los homosexuales, arsenocoitas, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Al igual que en 1 Corintios 6, 9, Pablo habla de arsenocoitas. Si Pablo está utilizando esta palabra para referirse a las relaciones sexuales entre varones, entonces tenemos una clara condena del homosexualismo como algo en contra de la sana doctrina. Veamos otra prueba más en Judas 6:7 y segunda de Pedro 2:6-10. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Se condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Se rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sexual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. El Señor, entonces, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. ¿Qué interpretación puede tener sentido con la referencia de Judas y Pedro a que la gente de Sodoma y Gomorra se habían corrompido y habían seguido carne extraña? Algunos han sugerido que la referencia de Judas a carne extraña es una referencia al deseo de tener sexo con los ángeles, tratando de apoyar tal interpretación errónea con los textos expuestos en Génesis 6:1-4. De acuerdo con este punto de vista, el pecado de Sodoma no fue el de tener relaciones sexuales con alguien del mismo sexo, sino el de querer tener relaciones sexuales con los ángeles. Esta interpretación no funciona, porque los hombres de Sodoma
no sabían que los dos visitantes eran ángeles, sino que se refirieron a ellos como los varones. Además, el juicio sobre Sodoma fue determinado antes de la llegada de los ángeles, por lo que su intento de tener relaciones sexuales con los ángeles no pudo haber sido la causa de su destrucción, pues los ángeles no tienen sexo, no se casan ni se dan en casamiento, porque son incorpóreos, no tienen cuerpo humano, son espíritus. Además, cuando Génesis narra acerca de los hijos de Dios, se está refiriendo a la descendencia de la mujer que invocaba desde Set el nombre de Dios. Set es el hijo de Adán que sustituyó a Abel. Génesis 3:15, Génesis 4:26, Génesis 5, Malaquías 2:15 y Hechos 17:24-26. La homosexualidad es una perversión sexual. Si la Biblia solamente condenara por una vez el comportamiento homosexual, los defensores del homosexualismo podrían ser capaces de afirmar que el pasaje ha sido mal traducido o que simplemente está fuera de contexto. Pero cuando usted tiene por lo menos 6 pasajes que claramente condenan la homosexualidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y durante más de 2 milenios, los intérpretes judíos y cristianos coherentemente han traducido e interpretado estos pasajes como condenatorios del comportamiento homosexual, y no tiene nada que ver que surjan supuestas probabilidades a favor del campo pro homosexual. En la antigüedad no había agrupaciones de géneros desviados. Sencillamente se clasificaba al género humano como masculino o femenino. Dentro del campo masculino era que se incluía el afeminado o amanerado. Homosexualismo en la antigüedad comprendía la práctica sexual entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. En la modernidad es que la humanidad clasifica géneros, inclinaciones, orientación y perversiones. Mientras que usted puede optar por creer que la homosexualidad es normal y moralmente aceptable, no tiene la libertad de alterar la clara enseñanza de las Escrituras. Si quiere, puede descartar la Biblia o llamarla anticuada, pero no debe cambiar su mensaje para adaptarlo a sus propias creencias o perversiones. Seamos claros sobre lo que la Biblia enseña acerca de la homosexualidad. La homosexualidad es una perversión degenerada de la sexualidad, actitud y conducta contraria a la manera en que Dios nos diseñó para funcionar sexualmente. Quien nos trate de enredar con términos, conflictos de géneros sexuales, derechos civiles, libertad de escoger el género, etcétera, 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 sencillamente debemos responder que Dios es santo y que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, gracias te doy por darme permiso de compartir tu palabra. Señor, danos entendimiento para comprenderla. Necesitamos de tu ayuda, porque por más que leamos, por más que escudriñemos,
Si tú no abres nuestro entendimiento, no podremos comprender. Gracias. Gracias, mi eterno y soberano Dios. Bendito eres tú por los siglos de los siglos.